Bueno, precisamente sobre este debate por el uso proporcional de la fuerza de las policías y también sobre el uso de armas automáticas, conversamos con el doctor en Ciencias Políticas y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Hugo Fruhling. Hugo, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, las declaraciones de la ministra fueron claras. Uso de armas automáticas sí, a todos no. ¿Qué es lo que se recomienda con la delincuencia que tenemos hoy en día, que ha evolucionado respecto a la que había incluso hace 2 años atrás? Mire, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la ministra. Las armas automáticas deben estar restringidas a las instituciones o, digamos, a los cuerpos operativos que forman parte de Carabineros o de la Policía de Investigaciones de Chile. Son ellos los que pueden utilizarlas en casos muy específicos. No queremos que a través de declaraciones genéricas convirtamos a Santiago, a las ciudades de nuestro país, en escenarios de guerra. En consecuencia, yo creo que hay que tener cuidado con a quienes se les entrega, y a quienes se les entrega deben estar específicamente muy bien entrenados para hacerlo. ¿Cuáles serían los escenarios en los que pudiera ser pertinente tener armas automáticas? Porque escuchábamos hace algunos momentos al diputado Alessandri que decía, si ve una encerrona, que se use el arma automática, que si hay un asalto en una farmacia, que se pueda utilizar esta arma automática. ¿Cuándo, de acuerdo a la experiencia internacional, es recomendable hacer ese uso? La experiencia internacional demuestra que el uso de armas debe darse de acuerdo a los principios de la fuerza proporcional. Esto es, como último recurso. Segundo, tratando de herir, pero de manera parcial, a las personas que vayan a recibir el fuego, y en situaciones en las cuales pueda haber peligro para la vida o la integridad física de los policías. Todos los principios que dicen relación con la actuación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley parten de una premisa básica, que es la seguridad de los y las policías. Y en función de ellos se gradúa el uso de las armas hasta llegar a las armas automáticas. Porque también se da lo contrario, también lo vimos durante este año, durante el funeral de uno de los carabineros, de los 7 carabineros que ha muerto durante este año, que participó en un asalto que fue muy cerca de acá, la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en una peluquería, que su padre decía, mi hijo tal vez se hubiera salvado si hubiera sentido el apoyo para usar su arma de servicio. No era un arma automática, era el arma normal. Pero los carabineros hoy no sienten ese respaldo. ¿Qué es lo que tendría que cambiar? ¿La policía? ¿Existe el respaldo político? ¿Cómo lo ve en el conjunto? Bueno, yo la verdad es que no quiero opinar sobre ese caso, no lo conozco en particular. Hay normas específicas y yo creo que esas normas en la capacitación de los carabineros y carabineras tienen que ponerse en función de casos, o sea, se tienen que entrenar no solo en términos teóricos, sino en términos de distintas posibilidades las cuales puedan verse en peligro y deban usar armas. Yo creo que hay otra cuestión que es central, que es que cuando hay riesgos para la vida de él o la policía, y esos riesgos puedan preverse, lo ideal es que el policía y la policía no actúen en pareja, sino que espere la llegada de un refuerzo. Esa es una manera mucho más racional de enfrentar situaciones que pudieran poner en peligro su vida. Ahora, por ejemplo, el narcotráfico lamentablemente ha aumentado en las zonas urbanas. ¿Es recomendable tener a policías armados con este tipo de armamento en poblaciones donde uno sabe que existe estas bandas y estos grupos de narcotraficantes que sí tienen este tipo de armas, o es peligroso porque pueden también ser objeto de un ataque para robar este tipo de armas? No, yo creo que no es aconsejable que haya policías estacionados con armas
automáticas al estilo de lo que vimos en la dictadura, en que había policías con ametralladoras en la calle. Y eso por dos razones. Primero, porque pueden estimular a las bandas criminales a utilizar armas cada vez más peligrosas, lo que puede resultar en más muertes. Y es lo que ocurre en Brasil, en las favelas. Esto es cuando la policía interviene demasiado violentamente y el delincuente tiene la previsión de que podría ser herido o muerto, va a tender a protegerse con armas todavía más peligrosas y eso puede llevar a una escalada. Lo ideal, como dije antes, es que incluso en el caso del narcotráfico contemos con unidades policiales preparadas para casos específicos que puedan intervenir con armas de alta potencia o automáticas. Pero solo en esos casos. Lo contrario es hacer un llamado para que convirtamos a nuestra ciudad en el Far West. Porque también había una iniciativa legal de la Unión Demócrata Independiente que era que se permitiera el uso independiente de la proporcionalidad. ¿Eso ocurre en otros países? ¿Hay legislaciones que lo permitan? Yo tengo la impresión de que no hay ningún país en el mundo que al menos de manera explícita indique que no se va a utilizar la proporcionalidad como un principio de la actuación policial. De hecho, nosotros hemos aprobado declaraciones casi unánimes de la Asamblea General de las Naciones Unidas que consagran este principio de la proporcionalidad. Ahora, la proporcionalidad no significa la inacción policial, significa simplemente que el policía puede responder graduando su respuesta de acuerdo al peligro o la amenaza a la que está sometido. Si esta es una amenaza a su vida o a la vida de terceros, que pueden estar en un automóvil, por ejemplo, siendo amenazados por terceros, puede usar su arma. No hay nada que prohíba usar su arma. Lo que está prohibido es llegar y usar su arma en cualquier circunstancia y si la amenaza no lo justifica. Escuchábamos a la ministra del Interior, Carolina Toá, varias veces lo ha repetido hoy día en una entrevista en Radio Bio Bio, que claramente la delincuencia y el crimen organizado avanzó con herramientas, digamos armas, mucho más rápido que lo han hecho las policías. Estamos hablando también de una reforma que está en curso, que no sabemos cuál es el estado de la reforma, pero por lo menos en el 18 de octubre que recién pasó, se habló de que hay nuevas técnicas que está usando la policía. ¿Hacia dónde debiera apuntar esta reforma pensando en las condiciones criminológicas que estamos enfrentando? Bueno, yo creo que el episodio del 18 de octubre pasado, más allá de lo que sucedió en Puente Alto, en otros lugares, mostró experiencias bien positivas. No hubo denuncias por violaciones a los derechos humanos, claramente el número de personas que protestó fue bastante menor y el control del orden público, al menos en varias de las comunas de la capital, fue bastante efectivo. Y yo creo que hay que avanzar por allí. Quiero indicarle que si bien la violencia ha venido incrementándose, el número de delitos que experimenta el país es menor en el último trimestre que el trimestre similar de los años 2020, 2019, 2018 y 2017. Y el alza que venimos experimentando probablemente es un efecto de rebote después de la pandemia. Esto es más que probable que este aumento es un aumento que nos va a devolver a lo que eran los niveles normales de delitos de alta connotación social. En consecuencia, yo creo que tenemos que ser cautos en las soluciones, analizar con mucha sobriedad los problemas
y no intentar soluciones que en otros países han fracasado y han fracasado de manera muy rotunda, en las favelas de Río de Janeiro y en México, donde sin duda las amenazas son mayores, pero el número de víctimas sigue escalando. Pero, por ejemplo, de acuerdo a las cifras, los delitos, y lo decía también la ministra, han disminuido, pero la cantidad de homicidios es lo que ha aumentado y eso es lo que lleva a estas reacciones a veces de pedir nueva legislación más fuerte, uso de armas de las policías en cualquier escenario. Ahí hay que hacer otro trabajo para prevenir ese tipo de delitos. ¿Cómo se enfrenta? Sí, efectivamente hay un aumento de los homicidios. Todavía es un aumento que no es espectacular. Lo que sí llama la atención allí y es preocupante es el número de homicidios sin imputado conocido que declara la Fiscalía. Pero si usted no tiene imputado conocido, ¿cómo va a usar las armas y contra quién los va a usar? Esa es una pregunta que yo me hago. Si no hay un sospechoso identificado, entonces, ¿qué sentido tiene utilizar una confrontación militar en contra de las sombras? Lo que se requiere en esos casos es ciertamente reforzar la cantidad de expertos, de investigadores, que trabajan en las unidades de homicidio, en particular en la Policía de Investigaciones, mejorar los laboratorios criminalísticos y tratar de reducir por esa vía la ocurrencia de esos hechos. Los homicidios pueden ocurrir en muchas circunstancias y, por cierto, puede que tengamos hoy día manifestaciones que son producto de la presencia del crimen organizado. Pero creo que estamos en una situación de poder lidiar con ese tema a través de las medidas y las herramientas que siempre le han correspondido a la policía y al Ministerio Público. Muy bien. Hugo Frulin, doctor en Ciencia Política y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Que tenga una buena tarde y seguiremos, por cierto, conversando más adelante. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted.